una comparación entre dos cosas. Entonces, aquí vemos el Señor Jesús está comparando, y Él está comparando el reino de los cielos. Dice ahí Mateo 25, vamos ahí a la escritura, Mateo capítulo 25, versículo 14, dice aquí: porque el reino de los cielos, dice, es como un hombre que partiéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, y a este dio 5 talentos, ¿sí? Y al otro 2, y al otro 1, a cada uno su facultad, y luego se partió lejos. Versículo 16 del Evangelio, en el versículo 25 y el versículo 16 dice así: y el que había recibido 5 talentos se fue y granjeó con ellos e hizo otros 5 talentos. O sea, ¿qué quiere decir? Que él granjeó esos talentos que su señor, y los granjeó y multiplicó esos talentos de tal manera que obtuvo 10 talentos, dice aquí en la escritura. Versículo 18: mas el que había recibido 17, versículo 17: así mismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Versículo 18: mas el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. Versículo 20: y llegando el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí otros 5 talentos he entregado sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Versículo 22: y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí otros 2 talentos he ganado sobre ellos. Versículo 23: su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. ¿A cuántos les gustaría que el Señor les dijera estas palabras? Amén. Así es que es mejor que el Señor nos diga estas palabras. Pero vemos qué pasó con el otro siervo que recibió 1 talento. ¿Qué hizo con él? Dice versículo 24: y llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. ¿Y qué dice allí el versículo 25? Y tuve miedo, dice aquí la escritura, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor le dijo: negligente siervo, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto te convenía dar mi dinero a los banqueros, cuando yo hubiera recibido lo que es mío con usura. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque a cualquiera que tuviere le será dado y tendrá más, y al que no tuviere que tiene le será dado. Y al siervo inútil, dice aquí, echadle a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Vemos aquí nosotros, hermanos, como el Señor Jesús está haciendo una comparación, y Él está diciendo que ese siervo que le dieron 1 talento para que lo granjeara y negociara con él y lo usara, lo usó. ¿Por qué? Porque tuvo miedo, porque tuvo temor. Y el Señor, lo que me está impregnando, lo que me está dando en estos días a través de su Espíritu Santo, es que nosotros, hermanos, debemos dominar, vencer el temor. Ese siervo no granjeó el salario que le dieron, no granjeó ese talento. El talento era una medida que se utilizaba en ese tiempo, que era colocada en un cántaro, y las monedas que cabían en ese cántaro era lo equivalente a 1 talento, que era
lo equivalente a un jornal de trabajo, a una jornada de trabajo. Así es que vemos que esos son el que tuvo 5 talentos, los utilizó y ganó 5 talentos. El que tenía 2 talentos, los granjeó, los utilizó, los usó, no tuvo miedo y ganó otros 2 talentos más. Y es que el que tuvo un talento, dice la Escritura que también ese hombre que tuvo ese talento tuvo miedo, tuvo temor y enterró el talento, lo enterró en ese lugar. Así es que nosotros vemos como aquí la Escritura dice que tuvo miedo, tuvo temor. Y nosotros, hermanos, como hijos de Dios, necesitamos no tener miedo, no tener temor ante cualquier situación, ante cualquier necesidad, porque la Escritura dice que el Señor no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Así es que, hermanos, en este tiempo debemos vencer el temor, debemos tener esa valentía que el Señor quiere que nosotros tengamos en nuestra vida. Este mundo en estos días, está teniendo un gran temor, está teniendo un gran pánico en el mundo entero. Y nosotros, hermanos, como cristianos, debemos vencer el temor. No debemos tener miedo, porque el miedo paraliza, paraliza a una familia, paraliza a una colonia, paraliza a un país, paraliza el mundo entero. Así es que el Señor quiere que nosotros, hermanos, no tengamos temor. Así como ese hombre que no granjeó el talento que le dio, sino que lo enterró y dijo, tuve miedo. El miedo, hermanos, temoriza. El miedo paraliza. Recuerda, David, que era un hombre israelita, había un filisteo, un hombre, un gigante de Gad llamado Goliat. Y ese hombre cada día les decía a los filisteos que si había alguien que peleara contra él. Pero vemos como ese hombre, hermanos, él tuvo esa valentía y venció al gigante, venció a Goliat. Y Dios lo que quiere, hermanos, que nosotros venzamos los gigantes que hay en nuestra vida. Y hay temores, hay miedo. El mundo va a traer. Pero la Escritura dice que en el mundo tendréis aflicción, pero el Señor dice, confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos confían en el Señor en esta tarde? Así es que nuestra confianza está en Él, nuestra confianza está en que el Señor Jesús es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza, y que no vamos a tener ningún temor, porque el temor es un espíritu. Y Dios quiere que nosotros podamos vencer ese espíritu de temor. Él no nos ha dado el espíritu de temor, sino que nos ha dado el de poder, de amor y dominio propio sobre las necesidades en nuestra vida. Y nosotros lo que debemos hacer, y lo que yo decía, hermanos, es que nosotros vamos a tomar el lado bueno, el lado mejor de esta situación que estamos pasando, o que está pasando el mundo entero, que nosotros podamos aprovechar este tiempo y que nosotros podamos, hermanos, aprovechar este tiempo. Si en un momento dado están diciendo que debemos de tener el tiempo de una cuarentena, hermanos, pues nosotros vamos a usar ese tiempo. No lo tengamos como un tiempo malo, sino lo podemos usar para estar en nuestras casas, para estar en comunión con nuestra familia, para tener un tiempo de comunión con el Señor, para poder orar, para poder ayunar, para poder leer la Biblia, para poder tener una comunión entre nosotros como hermanos, como familia, como esposos. Decían de una persona que estaba diciendo, ya me está afectando este tiempo de cuarentena porque estoy amando ya a mi esposo. Le estaba afectando ya, pero para bien, hermanos. Así es que este tiempo nosotros lo debemos usar, nosotros lo debemos de aprovechar al máximo, hermanos. Debemos aprovechar al máximo este tiempo. Si es que esto pasa, o en algunos lugares están haciendo el famoso home office, donde puedes trabajar. Bueno, a mí me habían dicho eso, pero el viernes me dijeron que no, que tengo que ir a trabajar. Así es que tengo que estar yendo.
Y bueno, no sé hasta cuándo, pero si esto está pasando, hermanos, debemos aprovecharlo, debemos disfrutarlo. La cuarentena es un tiempo que están marcando en otros países, como en Italia, como en España, como en el mismo Estados Unidos. Tenemos aquí arriba el vecino del norte, donde están haciendo ya este tiempo de cuarentena. Y bueno, yo estaba viendo el lado amable, el lado bueno del tiempo de cuarentena. ¿Recuerdas mi abuelita, cuando en la familia había alguien recién parido, alguien que acaba de dar a luz? Ella siempre decía, te toca estar en cuarentena. La persona que daba luz, la mujer que daba luz, tenía que estar 40 días en reposo. Eso se ha perdido. Y ahora las mujeres que dan a luz ya luego quieren salir a hacer cosas y todo. Pero no es lo recomendable. Lo recomendable es que reposen 40 días. Yo la escritura, hay diferentes lugares donde ese número que es el 40. Vemos, por ejemplo, el diluvio. Aquí dice la escritura en Génesis capítulo 7, versículo 4. ¿Cuánto tiempo duró el diluvio? O que duró lloviendo. 40 días, dice aquí la escritura. Génesis 7, versículo 4. Dice, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra. ¿Cuánto dice ahí? 40 días. Y 40 noches raeré toda sustancia que hice sobre la faz de la tierra. Así es que el diluvio estuvo lloviendo, hizo llover el Señor durante 40 días. Ve este número 40. También vemos que el pueblo de Israel estuvo cautivo, estuvo en esclavitud por 40 años. Vemos Éxodo 16, versículo 35, número 40, Éxodo 16, versículo 35, Éxodo capítulo 16, versículo 35, vemos aquí, dice, y así comieron los hijos de Israel maná. ¿Cuánto dice ahí? 40 años, hasta que entraron en la habitada. Maná comieron hasta que llegaron al término de la tierra. Quiere decir que también pasaron 40, pero 40 años. Vemos también el mismo Señor Jesús, que Él tuvo un ayuno y fue tentado por el enemigo. ¿Cuántos días? 40. También vemos como el Señor Jesús Él ayunó y Él estuvo 40 días después de que el enemigo lo tentó en el desierto. Y vemos cómo Él estuvo durante 40 días. También vemos ahí la escritura, si alguien me ayuda a buscarlo, Mateo. Es en el Evangelio de Mateo. En Mateo 4, 2. Mateo 4, versículo 2, dice aquí la escritura. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después que dice ahí tuvo hambre. O sea que también el Señor estuvo 40 días. Y no solamente, sino que también el Señor Jesús, cuando murió, Él resucitó y Él estuvo en esta todavía otros 40 días. Él estuvo en la tierra, Él estuvo 40 días de que Él había resucitado. Así es que este número, hermanos, el 40, nos habla de cambio, nos habla de un cambio. Y Dios quiere que nosotros podamos tener un cambio, que la iglesia, en general, la iglesia en este mundo, tenga un cambio.
Y sabes, después de este tiempo que está pasando el mundo, habrá un cambio. Habrá una transformación en nuestras vidas como cristianos. Nosotros voltearemos hacia Dios. Estábamos escuchando una prédica de un hermano a puerta cerrada en su iglesia allá en Los Ángeles. Es una iglesia muy grande. Y dice que después de esa transmisión que él tuvo, más de 3 millones de personas se agregaron a su lista, a su canal, a sus chats. Hermanos, después de este tiempo, yo lo puedo asegurar porque el Señor me lo ha mostrado. Y me dijo que este año, que es 2020, es el 2020. 20 más 20, ¿cuánto es? 40. Vamos a ver este número. 40, ese es un número de cambio. Amén, gloria a Dios. 40 para nosotros es un número de cambio. Así es que nosotros, hermanos, estaremos viendo un cambio en nuestras vidas, un cambio en nuestro ser, porque Dios quiere que nosotros cambiemos y este mundo cambiará. Amén. Yo les decía que yo estuve en China hace como 3 años o 4 años, no recuerdo bien, 3 o 4 años estuve en China. Estuve allá en una en Shanghai, y estuve en otro lugar. Estuve en 4 provincias. Una de ellas yo fui a orar donde estaba un Buda así gigantesco, y me puse a orar y yo dije: Señor, yo creo que tú vas a traer un gran avivamiento en este país de China, y yo te pido que eres libres de la idolatría y que la gente aquí, los cristianos, puedan resurgir de nuevo. Y hermanos, ahora que ha pasado esto, hermanos, de esta pandemia que surgió, que bueno, yo creo que ahí van a aventarles ese virus otro país. Entonces vemos cómo ellos están teniendo ahora un avivamiento. El Señor me dijo: yo traeré un avivamiento en el 2020. Y hermanos, este 2020 para nosotros es un año de cambio. Amén. Es un año donde nosotros estaremos viendo cambios en nuestra familia, y ya está viendo cambio. El hecho de estar reunidos en casa sin salir generará un cambio. Las familias tendremos una mayor unión y podremos tener un tiempo de comunión con el Señor, orando, ayunando, leyendo la Biblia, teniendo nuestro altar familiar, rescatando, restaurando nuestro altar familiar que quizás está perdido. Este es un buen tiempo. Así es que este tiempo de cuarentena, hermanos, tomémoslo así, donde los que quizás van a estar en su casa haciendo home office u oficina en casa, disfruta ese tiempo con tu familia. Ten tiempos de comunión con el Señor, orando, ayunando, leyendo la Biblia, viendo las transmisiones que vamos a pasar en vivo. Amén. Así es que este es un tiempo de cambio. Cristo estuvo 40 días también cuando resucitó, y estuvo haciendo milagros, estuvo haciendo señales, pruebas indubitables, como hechos, que después de que Él resucitó, estuvo todavía 40 días más. Así es que, hermanos, este tiempo de cuarentena no lo tomemos de una manera mala, sino de una manera buena. Yo sé que en esto está el Señor. Amén. Yo sé que en esta situación que está pasando en el mundo entero está Dios. Amén. Está el Gracias, Señor Dios. con nosotros, porque Él está a nuestro lado. Él ha enviado su Espíritu Santo que nos consolaría, que nos guiaría hacia toda verdad. Así es que, hermanos, debemos estar en ánimo. No debemos tener temor. No debemos tener miedo, porque el miedo es un espíritu, y Dios quiere librarnos de este espíritu de temor en nuestras vidas. Que nosotros venzamos el temor, que no tengamos temor. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, dice aquí la Escritura: por lo cual te aconsejo que despiertes, que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O
O sea, quiere decir que aquí el apóstol Pablo está hablando de los dones, como la parábola de los dones o la parábola de los talentos nos hablan de los dones. Estamos enseñando en esta temporada, en este mes, acerca de los dones. He estado diciendo que la Escritura enseña que hay 3 grupos de dones: los dones del Padre, los dones del Hijo y los dones del Espíritu Santo. Así es que para que nosotros nos movamos en los dones, hermanos, necesitamos vencer el temor. Aquel hombre que le dieron un talento escondió dones, no los usó porque tuvo miedo. Pero que la Escritura nos está diciendo, Pablo le está diciendo a Timoteo, a su espiritual, le dice, por lo cual, segunda de Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que despiertes el don, está hablando de los dones, que está en ti. Dios tiene dones, tú tienes dones. Dile a tu hermano que está a tu lado, tú tienes dones. Tú tienes dones. No los entierres. Dice aquí, por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y ve lo que dice el versículo 7. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor. El temor es un espíritu. El temor es un espíritu que viene y cautiva, aterroriza, paniquea nuestra vida, nos esclaviza, nos paraliza. El temor puede paralizar la vida de una persona y la de toda una nación y la de todo este mundo. Pero Dios no nos ha dado el espíritu de temor. Eso dice aquí la Escritura. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino de fortaleza. ¿Cuántos sienten la fortaleza del Señor? Y de amor. Y de templanza. Así es que este es el tiempo, hermanos, donde nosotros como cristianos debemos temer y debemos hablar la palabra con denuedo, con autoridad. Este es el tiempo donde nosotros podremos predicarles a personas que están viviendo en temor, que están aterrorizadas en sus casas y no quieren salir, tienen miedo. Pero sabes, Dios nos ha puesto para que nosotros les prediquemos a todas esas personas que no tienen a Jesús y que tienen miedo en este tiempo, que están atemorizadas en este tiempo y que no salen y que no hacen nada, y que el diablo los paraliza y los encierra y los deprime. Hermanos, oremos. Mucha gente no se deprima y no se suicide en este tiempo, porque eso viene la depresión, viene la angustia, viene la soledad. Pero sabes, nosotros no debemos hacer eso, sino que nosotros debemos estar en otra posición, aprovechando este tiempo, buscar al Señor, para predicar el Evangelio a todas las personas que no tienen a Jesús y que están atemorizadas, que tienen miedo. Es el momento donde la iglesia, nosotros que somos la sal de este mundo, vayamos a la gente que está en angustia, que está en preocupación, que está en temor, y hablarles de Jesús. Este es el mejor tiempo, este es el mejor momento para nosotros como cristianos, para hablar de Cristo a todas las personas que no tienen al Señor en su corazón. ¿Cuántos harán esto en este tiempo? Así es que Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado talentos. No los escondamos, multipliquémoslos, movámonos en los dones. Y si Dios nos ha dado dones, hermano, aquí no hay ningún enfermo, porque Dios nos ha dado autoridad y Dios nos ha dado dones para orar sobre cualquier enfermedad. ¿Tú crees que con esta temperatura ese virus va a durar? Se va a acabar en un ratito. Creo que aguanta, no sé qué, 27 grados o 25 grados, no sé. Pero en estas temperaturas que vamos a entrar y que viene el calor más intenso, no va a durar ese virus. Así es que, hermano, no tengas miedo, porque Dios nos ha dado autoridad para hollar sobre toda y sobre toda fuerza del mal. ¿Y qué dice la Escritura? Nada nos dañará. Di conmigo,
nada me dañará. Nada me dañará. Así es, no tienes que tener miedo. El miedo es un... Y Pablo lo está diciendo claramente en relación a los dones. Ve lo que estoy relacionando. Los dones con la parábola de los talentos, como ese hombre que le dieron un talento, no lo granjeó, no lo granjeó por miedo, por temor. Hay muchas personas que tienen miedo, que tienen temores, Hay gente que le tiene miedo a la oscuridad, se llama claustrofobia. Hay gente que le tiene miedo a las alturas, alturofobia. Hay gente que le tiene miedo, hay personas que le tienen miedo a la gente, gentofobia. Bueno, no sé cómo se llaman todas esas fobias, hermano, que la gente tiene, es por miedo, es por temor. Pero sabes, Dios quiere que no tengamos temor, porque el temor es un espíritu. Él no nos ha dado espíritu de temor. El temor cautiva a la persona. Si David hubiese tenido miedo, no hubiese vencido a Goliat, pero él tenía miedo. Y Goliat era un hombre gigante. Era un hombre gigante que tenía su armamento, su armadura, y solamente David, con una onda y unas piedras, venció al gigante y le dio en la cabeza y lo derribó, lo derrotó, y no tuvo miedo, no tuvo temor. El diablo siempre va a traernos temor, a traernos miedo, a traer ese temor en nuestras vidas para que no nos movamos y nos paralicemos. Tú has venido aquí, hermano, hermana, eres valiente porque no tuviste miedo. Amén. Las noticias, los medios, las guías, todo el internet y todo lo que ahora vemos de redes sociales, lo único que hacen es hablarnos del coronavirus y nos traen miedo y nos traen temor. Ayer venía escuchando las noticias cuando veníamos para acá en la radio y estaba diciendo nada más ha habido dos muertes. Dos muertes aquí en México. 2 muertes aquí. En el mundo no sé exactamente la cifra, ni la quiero saber. Pero sabes, aquí en México 2 muertos nada más. O sea que no debemos de tener miedo. Debemos aprovechar este tiempo, este momento que estamos pasando. Como yo te digo, el 40 es un número que representa el cambio. ¿Cuántos quieren un cambio en sus vidas? Amén, aleluya. Este es un cambio, hermanos. Aunque no hayamos podido reunión allá en el salón, aquí la tuvimos. Está fresco aquí, está rico. Le doy gracias a mis tíos que nos permiten estar aquí. Y estamos contentos, sin miedo. No hay temor. No debe haber temor, no debe haber miedo, porque el miedo es un espíritu. Y por ese miedo nosotros no usamos nuestros dones. Si hay alguien que empieza a estornudar, ora luego por él. Reprende el resfriado, reprende la temperatura, pero no te espantes, no es coronavirus. Enfermedad, está sana ya. Dios nos ha dado salud divina y Él nos ha dado dones para que nosotros los usemos. Acabamos de ver un milagro. Yo ayer vi a mi tío, el esposo de mi tía Toña, le habían diagnosticado cáncer en la columna. Estaba aquí, caminando, como si nada. Amén. Hermanos, si Dios nos ha dado autoridad para reprender la enfermedad y que operen los dones de sanidades, los dones de milagros, el don de fe, la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, la profecía, los géneros de lenguas, interpretación de lenguas y los dones que habla Romanos. Yo estoy preparando un estudio donde vemos cómo el Señor Jesús se movió en todos los dones, en los dones del Padre, en los dones del Hijo y los dones del Espíritu Santo que hemos enseñado. Y finalmente, para terminar, ahí en 1 Corintios, donde estamos estudiando los grupos de dones, hemos estado enseñando 1 Corintios capítulo 12. Dice aquí la escritura, 1 Corintios capítulo 12, versículo 1.
Y acerca de los dones espirituales, dice aquí el apóstol Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis. Dios quiere que no nos quedemos ignorantes, sino que entendamos que Dios tiene nosotros. Y acerca de los dones, la palabra don significa regalo. Y todos aquí anhelamos regalos. ¿Cuántos les gustan que te den un regalo? Ayer nosotros trajimos un regalo para un bebé que cumplió 1 año y yo tenía gozo porque le iba a dar un regalo a alguien. Más el que lo recibe, más gozo. Así es que el Señor tiene gozo en darnos regalos, que son dones. Y nosotros como cristianos debemos tener más gozo de recibir esos dones. Y esos dones son regalos que Dios tiene. Aquí, y acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Sabéis que cuando erais gentiles, ibas como erais a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por Espíritu de Dios llame a anatema, y nadie puede llamar a Jesús por Espíritu Santo. Pero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Estos son los Espíritu Santo, que son 9 y que están aquí en 1 de Corintios capítulo 12, del versículo 8 al versículo 10. Vemos aquí 9 dones del Espíritu. Después dice versículo 5: y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. Quiere decir que el Hijo, Cristo, nuestro Señor, también imparte dones. Y estos dones los vemos en Efesios 4:11, que son los dones de Cristo: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos son los dones de Cristo que están en Efesios 4:11. Y por último dice versículo 6 de 1 de Corintios 12: y hay repartimiento de dones, mas el mismo es el que obra todas las cosas de todos. Estos son los dones del Padre, los dones del Padre Celestial, y eso los vemos en Romanos 12. Vemos aquí 7 dones más que la Escritura nos enseña. Así es que en estos 3 grupos de dones, por lo menos ya vimos ¿cuántos dones, hermanos? 9 más 5 más 7, 21 dones. Hay 21 dones que habla aquí la Escritura. De esos 21 dones, seguramente que tú no tienes uno, tienes más de uno. Tienes más de un don, y que Dios te lo ha dado, y que lo tienes que dar más en el tiempo. Dios te va a dar palabras de sabiduría, palabras de ciencia para la gente, para las personas, para tus familiares que no tienen a Jesús y que están aterrorizados. Ahora es el momento en que nosotros como iglesia vayamos a esas personas, nos acerquemos a ellas y les digamos: Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio, de templanza. Dios quiere que nosotros salgamos, hermanos, y que nosotros podamos predicar a la gente que ahorita está aterrorizada, que ahorita está atemorizada. Ora por ellos, ora por esas personas que tienen miedo. Explícales, háblales, diles que el temor no es de Dios, que el temor es algo malo, que el temor es un gigante que va a aterrar tu vida, que te va a atrapar y que te va a destruir si te dejas. Pero hermanos, nosotros no debemos dejarnos, no debemos tener temor. Claro, en el ser humano el temor, pero Dios nos ha dado poder, nos ha dado autoridad para vencer el miedo, para vencer el temor. No debemos tener miedo, no debemos enseñarles a nuestros hijos, a nuestros nietos el miedo, el temor. Yo recuerdo que a mi papá, él nunca nos enseñó el miedo cuando yo era niño. Hermanos y a mí, tomaba él un alacrán, le quitaba el aguijón y nos lo daba y jugábamos con el alacrán.
Y nosotros nunca pensamos, porque Él nunca nos dijo que un alacrán era un animal peligroso, porque si no nos hubiera infundido miedo. Y jugábamos, o las arañas. Y nunca nos dijo, tengan miedo. El miedo, hay gente que aterroriza a sus hijos, que esclaviza a sus hijos, a su esposa, y que le mete miedo. No permitamos el temor en nuestras vidas. No permitamos que alguien nos engañe y nos traiga temor a nuestras vidas, porque eso no es de Dios, eso es del diablo, es del enemigo. Así es que, hermanos, hoy Dios quiere, o Dios quería transmitir este mensaje a través de mi vida para decirte: no tengamos miedo, no tengamos temor. Dios no nos ha dado el espíritu de temor. Él nos ha dado poder, amor y dominio propio para dominar, para vencer cualquier situación difícil en nuestra vida. Por eso el Señor ha equipado a su iglesia con dones poderosos para alcanzar este mundo. Y recuerda, pasando este tiempo, hermanos, vamos a tener mucha gente. Amén. Vamos a tener muchas personas que van a venir al conocimiento de Jesús. Como yo te decía, iniciando el año, esta nueva década que está empezando, el 2020, el año 2020, que nos habla de cambios. Dios estará trayendo muchos cambios a nuestra vida. Y esto, dice la Escritura, todas las cosas ayudan a bien. Busquemos al Señor en este tiempo. Busquemos al Señor en estos días. Si estás en tu casa, si ya te dijeron de tu trabajo que tienes que estar en tu casa trabajando, aprovecha ese tiempo. Los niños ya están en las casas, están yendo a las escuelas. Aprovechemos ese tiempo. Hagan su tarea rápido y después lean la Biblia. Después junten a la familia con su mamá, con su papá, y oren por las necesidades. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Aleluya. Si estás de acuerdo, ponte de pie en esta tarde. Levanta tus manos. Mis hermanos, los ancianos que están aquí ahorita, Teodelio, hermano Salvador, Tonito, si me ayudan a orar por las personas, por mis hermanos y hermanas que están aquí, y pedirle al Señor que Él quite todo temor de cada vida y que nos ayude en este tiempo, que nos ayude en este momento. Entonces, si nos ayudan, si me ayudan, hermanos, vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, en esta tarde, muchas gracias, Señor, porque tú obras en nuestras vidas y tú quitas todo temor en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque sabemos que este tiempo es un tiempo de cambio, es un tiempo diferente, un tiempo donde veremos cambios en la iglesia en general, en la iglesia cristiana, en este mundo. Veremos cambios en el pueblo de Dios, veremos cambios en las familias, veremos transformaciones, veremos restauraciones, veremos milagros a través de tus dones en este tiempo. Gracias, Señor, por tu visitación. Te damos gracias, te damos la gloria, te damos la honra en el nombre del Señor Jesús. Y también para todas las personas que nos están viendo, que están viendo esta transmisión en vivo, Señor, yo intercedo por ellos y te pido que tú les quites todo temor y que tú les bendigas y les prosperes y haya un cambio en sus vidas. Gracias, Señor Jesús. Este tiempo que nos permite, este tiempo de cambio, cambios vienen para este mundo, cambios vienen para esta iglesia creciendo juntos. Gracias, Jesús, por todos mis hermanos y hermanas que están aquí. Yo desato la bendición de Dios para sus vidas. Bendigo sus vidas. Creo tu protección, creo tu sanidad, tu fortaleza para sus vidas. Y aquí no haya ningún enfermo. Nadie será tocado por el enemigo. En el nombre del Señor Jesús, por el nombre del Señor Jesús, nadie, desde el más pequeño hasta el más adulto, será
tocado por ninguna enfermedad. Tú has dicho en tu palabra que tú llevaste cada enfermedad y cada dolencia en la cruz del Calvario. Tú has llevado cada enfermedad y cada dolencia en la cruz del Calvario para darnos vida, no muerte. Tú eres el autor de la vida, eres el autor de la vida. Gracias, Señor, por quitar el temor en tu pueblo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.